Bueno, voy a decir por qué la filosofía es importante para mí. Y es muy importante cuando uno hace filosofía el para mí. Para mí es muy importante porque si no, no sabría qué hacer. Es lo que siempre quise hacer desde los 15 años. Para mí estudiar es fundamental. Digo que entre las cosas que para mí son fundamentales tiene que ver con el amor, tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con la lectura. Yo leo, quiero y amo, leo y como. Todo eso tiene una sola palabra, que es respirar. Si yo no estudio filosofía, no respiro, no sabría qué hacer. Eso es para mí. Yo no podría decirle a los otros que lo que para mí es fundamental debe ser importantísimo, indispensable para todo el mundo. Eso yo no sé. Lo que sí sé, como soy profesor además, permanentemente le digo a la gente que está allí y que me está mirando, que me está escuchando, que estudiar es una cosa extraordinaria. Que estudiar es una cosa extraordinaria, que es fantástica, porque tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver con la expansión del mundo, la expansión de la conciencia. Los chicos cuando son muy chiquititos los vemos que están todo el tiempo estudiando, porque están descubriendo el mundo, descubren todo el tiempo el mundo, eso no hay que perderlo nunca. Por eso le digo a los adolescentes que están todo el tiempo con este tema, le digo, estudien, pero no porque duele, porque es un goce. Por supuesto que hay que laburar, por supuesto que es un esfuerzo, por supuesto que te salen las cosas mal y que lleva tiempo, que te tenés que concentrar, que a veces tenés que estar solo, pero eso es algo maravilloso y uno no se lo puede perder. Entonces, para mí, la filosofía es imprescindible y si puedo transmitir algo de esa importancia, bueno, bienvenido. El tema del tercer milenio es que cada vez hay menos filósofos. No quiere decir que no haya filosofía. Cada vez hay menos, como una especie de vaciamiento, y es algo que siempre va a haber alguno, pero en un momento dado va a ser como un bien sumamente escaso. Es decir, la noche de los filósofos, dentro de 10, 15 años, va a ser una noche solitaria. Es decir, no. Cada vez hay menos, que se van yendo. Yo voy a dar algunos ejemplos de por qué se van. Bueno, Platón versus Prozac. Esto es un libro que se hizo muy famoso, se vendió en todo el mundo. Según el que lo escribió, que no me acuerdo quién es, ganaba Platón. Supongamos que gana Prozac. Yo creo que va a ganar Prozac. Platón va a seguir, pero va a seguir como un bien absolutamente escaso. Supongamos que gana Prozac. Hoy en día, ¿qué es lo que está de moda? La filosofía. Digamos que si hubiéramos hecho acá una noche de la neurología, y viene Facundo Manes, ¿no? Es decir, no alcanza 3 centros culturales a Manes. Entonces, hoy en día, ¿en qué está enfocado? El cerebro, a la gente le encanta que le hablen de su cerebro, ¿no? Los filósofos hablaban del alma, a nadie le interesa ese tema, ¿no? O del espíritu, todo eso, hoy en día es el cerebro. Lo que pasa con el cerebro, creemos que en algún momento dado nosotros vamos a poder, no sé, de alguna manera entender el cerebro, manejarlo, controlar las emociones, potenciarlo, y vamos a ser especialistas en farmacopea y todo ese tipo de cosas. Entonces, sin duda que el interés está yendo hacia la bioquímica, el interés está yendo hacia la biología, el interés está yendo hacia la genética, etc. Algunos eso los espanta, dicen que esto va a ser un mundo de androides absolutamente no humanos, y otros le dan la bienvenida porque se va a vivir cada vez mejor y vamos a controlar todo y vamos, qué sé yo, un montón de cosas. Es decir, hay gente que es muy pesimista, ¿no? Gente que es muy pesimista, muchos entre los Foucaultianos, por ejemplo, son sumamente pesimistas, hablan todo el tiempo de control y de dispositivos y de poder, etc. Si uno mete todo eso en salsa italiana, con un poco de Agamben, un poco de esto, por lo otro que está cerca del Vaticano y no de Fellini, precisamente, entonces eso ya es un lamento acerca del progreso. Entonces, uno es esta cosa de la neurociencia, ¿no? Que se van para allá. Otro modo de los que van abandonando, porque hay nuevos espejismos atractivos, es lo que se me ocurrió llamar los que se van especializando en ideologitas, que no son ideologías, es un derivado de las ideologías, son las
ideologitas, que es un poco lo que fueron las ideologías antes de la caída del muro, antes de Camboya, antes de todo eso, cuando el mundo era bipolar. Una vez que el mundo no es más bipolar y las ideologías en conflicto ya no están, aparecen las ideologitas, ¿no? Y los especialistas en ideologitas o en relatos emancipadores, digamos. Sobre esto voy a decir solamente una cosa referida a este derivado farsesco de las ideologías. Es una frase de Gershom Scholem, un gran cabalista, un sabio cabalista, hablando de un filósofo sumamente importante que es Walter Benjamin. Dice Scholem de Benjamin: siempre estuvo atento al entramado entre teorías reaccionarias y prácticas revolucionarias. Teorías reaccionarias y prácticas revolucionarias, porque Benjamin estudiaba bastante a una especie de filósofo fascista que era Carl Schmitt. Entonces dice, bueno, le interesaba esta idea de un fascista, pero con práctica revolucionaria. Entonces yo eso lo adapto, lo readapto a nuestro medio, y en nuestro medio invierto la frase de Scholem que dice que siempre estuvimos interesados nosotros, no sé si Benjamin, en teorías revolucionarias con prácticas reaccionarias. Eso es algo distinto. Eso yo lo comprendo mucho más porque vivo en eso. Entonces, tenemos teorías revolucionarias y prácticas reaccionarias. Entonces, eso hace que todo intento de fundamentar regímenes políticos y demás sobre la base de esto, andan buscando mitos. Un mito, ustedes saben, necesita un mártir, necesita un héroe, necesita todo ese tipo de cosas, pero como los mitos no se pueden fabricar en una biblioteca nacional, ni se pueden fabricar en un centro cultural, ni se puede fabricar por gente doctorada, entonces finalmente lo que sale no es un mito, es una leyenda. Entonces esto es parte de las ideologitas, y la gente se va para eso, no porque le interesa y rinde estos bancos de ira, ¿no? Son bancos de ira que además se llaman relatos y que hacen de la ignorancia una pasión, no una carencia, una pasión y fundamentalmente un desprestigio total de lo que a mí me parece fundamental, que es el estudio. Bien, tercer modo de irse de la filosofía. Esto es muy interesante. Hay filósofos muy importantes, franceses, pero no solamente franceses, también en España, Denis Lévy, Jean-Claude Milner, algunos conocerán, otros no, Eugenio Trías, Christian Jambet, François Julien, etcétera, que se han formado en los lugares más exquisitos de formación filosófica, que son de mi generación, en la École Normale Supérieure, que fueron discípulos de Althusser, que fueron jefes maoístas de post-Mayo 68, ¿no? Es decir, gente que ha hecho de la militancia, de la formación marxista, de la más exquisita formación con Foucault, con Althusser, con Deleuze y con Lacan, y que dejan la filosofía y van hacia la religión. Una forma de espiritualidad. Por ejemplo, Denis Lévy a la Torah. Entonces se va a Jerusalén, funda el Centro de Estudios Emmanuel Levinas, ¿no? Y allí, muere allí en Jerusalén, y tiene toda una teoría, ¿no?, acerca de su cambio de posición de Mao a Moisés. Pero este cambio de posición es muy interesante de este hombre, que murió relativamente joven, porque este cambio, este tránsito lo hizo porque fue el último amigo de Jean-Paul Sartre. Fue el último amigo. Cuando Sartre está en su vejez, estaba más destruido que viejo, ¿no? Jean-Paul Sartre lo toma como un amigo joven que también funcionaba un poco como secretario, y entre los dos elaboran un tema que tiene que ver: la política no es todo. La política no es todo, la política no es una verdad, ¿no? Y la política falla como una entidad ideal para la conducta humana. Gente que está en la política, y Sartre con la praxis revolucionaria todos sus últimos. Entonces, si la política no es... entonces rehabilitan la figura del pastor, ¿no? Y la figura del padre. Es decir, dice, es importante que nos consideremos hijos de... Otra vez, el nombre del padre, la figura del padre. Dice que los grandes crímenes del siglo XX fue por creer que la política es todo.
Y fundamentalmente, Denis Lévy, como Jean-Claude Milner, el genocidio del pueblo judío. Dice, esto es típicamente un resultado de la Ilustración. La Ilustración que hablaba en nombre de la humanidad y del género humano, somos todos iguales. Todos somos iguales, todos los hombres son iguales y por lo tanto la virtud de la tolerancia. Todos los hombres son iguales. No es como el empirismo inglés que decía la tolerancia por el tema de la libertad. Este es por el tema de la igualdad. Bueno, todos somos iguales. Los judíos se asimilaron en Europa Central, se asimilaron en Francia, tuvieron derechos ciudadanos en Francia, ¿no? Y se dedicaron a las artes porque el judío de excepción era el judío de talento, el judío que, el financista también, el de talento, el de excepción, el artista, etc. Se asimilaron, creyeron en esa igualdad y como la Ilustración es una trampa para una gran carnicería, entonces acá falló algo con la Ilustración, falló algo con la emancipación. Entonces esta gente se va de la filosofía y se va o al Corán, como Christian Jambé, o se va al Tao, ¿no? A Lao Tse, como François Julien, pero François Julien no lo hace en nombre de una militancia revolucionaria, porque él no era un militante revolucionario, está en el mismo lugar que esta gente, que es la École Normale Supérieure, con los mejores profesores, la mejor formación teórica de los años 60, 70, sino que él pone en tela de juicio todo lo que es la razón aristotélica y de ahí en más, nuestra lógica, el tercero excluido, el principio de contradicción. Dice, todo ese tipo de argumentación, ¿no? Es lo que pone en tela de juicio y va hacia un lenguaje totalmente distinto, que es el lenguaje oriental, que es de insinuación, de alusión, de una gran plasticidad. Entonces, esta idea de que hay un más allá de la política y la rehabilitación de ciertos temas que tienen que ver con lo espiritual y con lo religioso. Esta es una tendencia que tiene que ver también con algo que está pasando geopolíticamente en Occidente. En Occidente, por distintos modos, por distintos ámbitos, se pone en tela de juicio los valores en que se fundó. Atenas, ¿no? La Ilustración, esto está en tela de juicio, porque además hay una presencia económica, política y cultural cada vez más fuerte del Extremo Oriente, fundamentalmente de China. Entonces esto tiene, y además el auge de las religiones, el auge de las ortodoxias religiosas. En mi época, los jóvenes, nosotros nos emancipábamos de la religión, y en todo caso, si seguíamos en la religión, era con las corrientes más modernas. Hoy los jóvenes, fundamentalmente de las familias religiosas que se educaron, como me eduqué yo, van hacia la ortodoxia, porque sus padres también lo impulsan en todas las religiones, que por supuesto esto da lugar, según cada uno lo pensará, desde mi punto de vista, a fenómenos de odio y fanatismo. Bueno, entonces este es el tercer momento de éxodo de la filosofía. El cuarto es más complicado, más difícil, es más filosófico. Bueno, no me quiero olvidar de Foucault. Foucault habla de Occidente, jamás había hablado de Occidente. En sus últimos cursos habla de espiritualidad y habla de Occidente. Un hombre que siempre habló de sociedad capitalista, que habló de Estado-policía, que habló de sociedad disciplinaria, que habló de mecanismos de control, que habló de política, habla de espiritualidad. Y cuando dice espiritualidad, dice Occidente, o sea, un área cultural para nada habitual en el pensamiento de un Foucault, porque cuando se hablaba de Occidente lo hablaba Spengler a principios del siglo XX, pero no un Foucault. ¿Qué es Occidente? ¿No? Pero él cuando habla de espiritualidad y de tecnologías del yo, también está mencionando algo tan amplio como Occidente, que es la pregunta que acá está girando también. Ahora, en cuanto al último éxodo, está bien que el fin de la filosofía haya sido un tema del siglo XIX, pero en realidad toda la historia de la filosofía, o los grandes nombres de la filosofía, Platón, por ejemplo, hablan del fin de la filosofía o de la imposibilidad de la filosofía. La filosofía llega a un límite y de ahí no puede pasar ese límite. ¿Qué uno podrá decir es el límite del lenguaje o es el límite de la articulación de las palabras? O sea, no podemos llegar a la luz. Platón, salir de la caverna, llegar a la luz, porque en la luz vamos a encontrar un nombre, y el nombre siempre está relacionado con otros nombres, y nuevamente estamos en la multiplicidad, y nunca vamos a llegar a eso uno,
Al uno no se puede llegar filosofando, al uno hay que llegar dejando de filosofar, pero no puedo dejar de filosofar mientras siga diciéndolo. Entonces, el silencio. Wittgenstein, filósofo, años 30 y 40, uno de los quizás más grandes filósofos del siglo XX, dice, a mí me gusta hacer la filosofía como si fuera business-like, como negocio, como su padre. Ustedes saben que Wittgenstein era de una de las familias más importantes de Europa. Business-like, como si fuera un negocio, pero cuando se llega a hablar de las cuestiones trascendentes, importantes, que tienen que ver con la ética, tienen que ver con las cuestiones últimas, silencio. Entonces, el silencio de Wittgenstein, lo que hizo mi generación, o sea, con la que yo me eduqué en filosofía, la generación del 60, Lacan, Althusser, Foucault, Deleuze, Derrida, Roland Barthes, estos grandes nombres que todavía estamos bebiendo de eso, ¿no? De los años 60. La gran palabra se llamaba el saber o la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué queda de la filosofía cuando se hace teoría? Porque en realidad lo que hacen es análisis del discurso. Hay una fuerte corriente semiológica. Todos analizan textos, todos articulan argumentos. Pero la filosofía siempre tuvo la pretensión de la totalidad. La filosofía siempre tuvo, desde que fue filosofía, esa pretensión de explicarlo todo, de ser un sistema completo, que no hubiera ninguna pregunta que no se puede hacer. Nunca se remitió a esa cuestión que es la lectura de textos. ¿Qué queda de la filosofía con la lectura de textos? Estoy hablando de mis maestros, es decir, yo me eduqué en eso. Pero, por ejemplo, ¿quién fue el último gran filósofo que todavía insistió en el tema de la totalidad? Sartre. Sartre, donde explicaba todo, donde escribe su Flaubert, el idiota de la familia, para explicar la vida en base a todo el movimiento de la sociedad, ¿no? Es decir, la pretensión de ponerlo todo y explayarlo todo. ¿Qué pasa cuando la filosofía renuncia a eso y es análisis del discurso? Entonces, para terminar, Nietzsche. Ustedes saben que Nietzsche, en el año 1870, 20 y pico de años, 25, 26 años, presenta su tesis de doctorado en Basilea. Se llama El nacimiento de la tragedia y el espíritu de la música. Él es un especialista en la disciplina principal de las humanidades de la época, que es la filología, el estudio del clasicismo y de los textos clásicos con el manejo de la lengua original, el griego. Entonces, Nietzsche presenta esa tesis, la tesis va a ser aprobada, pero poco a la fuerza, desestimada y despreciada por la élite, la corporación de los filólogos. Entonces Nietzsche de alguna manera es expulsado de la filología. Ahora, el nacimiento de la tragedia es un fracaso científico en lo filológico y es el primer texto filosófico de Nietzsche. Es decir, ¿qué podemos pensar de un fracaso en lo positivo de una ciencia que al mismo tiempo sea la base fundamental del espíritu de la filosofía nietzscheana? Entonces, ¿qué es la filosofía si fracasa en lo científico? ¿Cómo puede ser que todavía funcione si fracasa en lo científico? ¿Cómo puede ser que Nietzsche haya tenido toda esta obra filosófica sobre la base de él no poder seguir siendo este filólogo, erudito, etcétera, etcétera? Hay una verdad. Nosotros seguimos leyendo a Nietzsche. Nadie lee a Wilamowitz. Wilamowitz era el jefe de los filólogos alemanes en Basilea, el más erudito y el más brillante. No leemos a Wilamowitz, a pesar de que era mejor filólogo. Y leemos a Nietzsche, que fracasó en la filología y hace filosofía. Entonces, la última pregunta es la siguiente. ¿Qué nos da la filosofía? ¿Conocimiento? Bueno, como el tiempo apura, no puedo hacer grande silencio, ¿no? Para crear un poco de clima, ¿no? ¿Conocimiento? Bueno. Leer, por ejemplo, a Foucault.
sobre Grecia. Por ejemplo, cuando habla de los cínicos y de la parresía, cuando habla del mundo griego del Edipo, Foucault. Cuando Hannah Arendt habla de Grecia y habla de la labor, el trabajo y la acción en la condición humana. Cuando Cornelio Castoriadis habla de Grecia y habla de la autonomía de las instituciones, nosotros, lectores de ellos, ¿vamos a saber más de Grecia a través de lo que ellos dicen? ¿Vamos a saber del mismo modo que si hubiéramos leído a un historiador, a un helenista, a un filólogo, que nos aportan más datos, más información y más conocimiento? ¿Qué nos aportan ellos si no es el conocimiento que nos puede aportar una disciplina de la ciencia social? ¿Qué nos aportan cuando habla Foucault de la parresía? Porque nos habla de Grecia. Hannah Arendt nos habla de Grecia y Castoriadis nos habla de Grecia, pero por algún motivo extraño nos hablan de nosotros también. Y eso es un poco lo que es la filosofía. Y para terminar, entonces sí, después de la noche de la filosofía, con este canto de esperanza, como diría Nietzsche, aurora.